Amables televidentes, Página Abierta con el Arte es un programa dedicado al arte y la cultura nacionales. Desde aquí reflexionamos, vivimos la experiencia artística allí donde se produce. Artistas y creadores están aquí con nosotros y para ustedes para comentar la actualidad, el espacio del arte, las acciones del arte y de los artistas. Hoy tenemos un invitado importante, el 9º Simposio Internacional de Historia y Crítica de Arte, que estará aquí presente a través de don Fidel Múnich y quien les habla. Cuando hablamos de un invitado, la gente suele pensar que es una persona, sí, pero hay que aclarar que un tema puede ser un invitado. Claro. Tenemos un tema invitado. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Si lo hemos hecho, la gente un poco me dice, ustedes como que cambian todo, ¿no? Claro, porque cambian las cosas. La diversidad, porque, nosotros nos inscribimos en la diversidad. Exacto. Y la diversidad no es que lo admita todo, pero admite voces. Sí. Y dentro de las voces nosotros tenemos la presencia, pero también tenemos la disidencia. Sí, no, porque eso es parte de un diálogo. O sea, y un poco renovar el lenguaje, cambiar las cosas. Sí. Mira, es como cuando tú lees un libro, una novela sobre una ciudad, y tú ves los personajes centrales, los personajes secundarios, las situaciones, y tú dices, por ejemplo, el verdadero protagonista de este libro es la ciudad. Exacto. No es el protagonista como personaje físico, embargo, sino que la ciudad se convierte esa ciudad se convierte en símbolo, en espacio, sí, y desde allí aparecen unas sombras y unas voces y unos cuerpos que tú dirás, pero ¿cuál es el personaje principal? Sí, el personaje principal. Porque ese es el aporte de la literatura contemporánea y de las rupturas dentro de la literatura. Vamos a ver una obra, por ejemplo, que se llama Romeo y Julieta, y allí lo que ocurre es una guerra. Quien ha leído la obra de Shakespeare dice, pero ¿y dónde están los amantes? Resulta que los amantes están allí, pero han adoptado otra actitud. Sí. No quieren hacer lo que dice el dramaturgo. Y en el ámbito se rebelan, dicen y hacen otra cosa. Y en el contexto nuestro, en el ámbito local, por ejemplo, la novelística y la cuentística de un escritor tan importante como Marcio Veloz Maggiolo, que tiene a Villa Francisca como protagonista. Claro. El barrio puede ser. El elemento, la metáfora fundamental es Villa Francisca o el barrio. Sin embargo, ahí hay personajes. Hay personajes. Pero giran alrededor de ese símbolo. Alrededor. La ciudad como que cobra más importancia que los mismos personajes individuales. Entonces, el simposio de arte, de historia y crítica de arte, es nuestro invitado de hoy. Claro. Habíamos comentado del simposio. ¿Por qué es relevante, es importante hablarle al público de este evento que se realiza cada año, a final de año, en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dalisa? Sí, es importante porque este es un evento eje. Pero además ha permanecido por 9 años siendo un espacio que es prácticamente el único que tenemos para ir a discutir, a conversar, a reflexionar sobre el arte y la cultura nacionales. Además, hablar con los creadores, qué es lo que hacen ellos. No hablar sobre el arte como una abstracción, sino sobre quienes hacen el arte, quienes lo producen. Pero además, con esa experiencia que a veces se transforma de experiencia de taller en experiencia pública. El arte de los creadores no es un arte privado, es un arte que es para todos. Y cuando, por ejemplo, decimos, vamos a hablar sobre un artista como Luis de Sangles, por ejemplo, que lo invitamos a él en absencia, como dicen, en ausencia porque ya indudablemente murió, desapareció, pero su obra está ahí. Pero tenemos también imágenes, obras que soportan ese cuerpo que se llamó Cicito de Sangles. Entonces, eso es importante. ¿Qué hace nuestro simposio? Invita temas. Propone un tema. Un eje temático. Digamos, claro, un eje, pero ese eje distinto cada año. Se va cambiando. Entonces, pero va también aglutinando experiencias pasadas y presentes. Entonces ahí hay especialistas, artistas, porque es importante que los amables televidentes entiendan que allí no invitamos solamente eruditos. No. Sino también creadores. Conocedores. No solo conocedores. No solo, sino productores de arte. Creadores. Y también personas que ejercen profesiones liberales que hablan sobre el arte. Sí, relacionadas, profesores relacionadas. Sí, un profesor de economía, de filosofía, que tiene una experiencia artística y produce herramientas, es importante para nosotros, porque el arte no es algo solo para los artistas, es para el gran público, las sociedades. Por supuesto, claro. O sea, el arte no es tampoco algo que nada más está, como muchos creen, dedicado al que hace arte. Entonces, ese llamado, eso que vemos en pantalla, muy original de tu parte, que fuiste el creador de esa
esa propaganda. Parte de la campaña para promover, Para promover la escuela, la correcto. carrera que nuestra escuela propone, que es la licenciatura en Historia Crítica del Arte. Claro. Importante. Y que donde admitimos personas que tienen también otros estudios, para que lo sí. hagan, porque desde allí podemos tener un diálogo social. La educación, Fidel, es algo que importa. Nuestro simposio, que ya va para la 10ª edición, el año próximo, es un espacio precisamente no para renovar ni para presentar por presentar, sino para que la experiencia artística tenga una voz. Y una voz no nada más por la experiencia misma, sí, sino por los participantes, porque los artistas son el fundamento de este simposio. No nada más los estetas, los críticos, historiadores, que son tan importantes como cualquier persona allí, pero ellos se deben a un trabajo artístico. Porque ¿cómo puede haber historiadores, críticos y teóricos del arte si no hay arte? Por supuesto. Lo que te decía, Odalis, el arte como creación y producción, pero también como reflexión. La reflexión sobre el arte como tema. Y concita la atención del público siempre. Hay un público cautivo que va al simposio, que se interesa por el simposio. Mira, amable allí, sí, disertando. Bueno, porque también hay otra cosa. En esta ocasión, nosotros le dedicamos el simposio también a los espectadores. A los espectadores. Fíjate que los espectadores tuvieron un papel decisivo y también actuaron. Mira ahí, por ejemplo, a la profesora Arely Subero y al profesor Tony Gutiérrez, en un ejercicio que planteamos que resultó liberador y causó impresión, incluso por el problema de las imágenes visuales. Entonces, nosotros elegimos cuerpos reales, pero en otro rol. Y eso hizo que el público se integrara y mira qué imagen que incluso el mismo Amable López Meléndez la publicó en su espacio Arte Contemporáneo de Areito. Y entonces allí vemos que estudiantes, público en general, se unió a ese tipo de trabajo. Y mire cómo hubo una participación plena que está dentro del contexto del espectador, porque el espectador también tiene su propia poética. Por supuesto. No es nada más el artista, son instancias. Lo interesante es que en ese momento, en esa performance que podríamos decir, que tú promoviste, iniciaste, se dio participación, cabida al espectador. Claro. Y se le hizo saber, que él podía crear. Que él podía, podía participar, crear y estar ahí presente y manifestarse, ¿no? Claro. Y fue muy bien acogido, sí. Mira ya Teresa Múnich, tu hija. Sí, estuvo presente. Chica que estuvo ahí también presente y participó. Acusándome a mí de que yo la hice hacer una cosa que no quería ella. Pero sí. Mira el público también, ahí está el crítico amable López Meléndez también. O sea, el noveno simposio fue el coffee break, después las pausas. El noveno simposio fue realmente una actividad integradora. Y el valor que tiene esta actividad es un valor que es incluyente, Fidel, es participativo, y eso hace que allí realmente se haya creado un camino, se haya creado una perspectiva donde podemos hablar, porque los artistas tienen que tener un espacio para hablar, aparte de que su obra hable. Hay una estética que dice, no, el artista habla a través de su obra. Es bien, es cierto, pero fíjate que si se queda la obra hablando... No, sobre todo habla a través de tu obra, pero el público hace preguntas al artista como creador, y no solamente sobre la obra. Entonces, eso no reemplaza la visión directa por el público de la obra, por supuesto. Sí. Lo que el artista diga le agrega al valor de la obra, eso es un tema de estética. Pero el artista tiene derecho a defender su obra también. No, eso lo hace. Yo lo que digo es que no estoy muy seguro de que solamente la obra hable. Sí. O sea, yo creo que... Ese ha sido un supuesto de la estética tradicional. Sí, de la estética tradicional. Ahí la estética tradicional, no tradicional ha abierto un camino, pero no necesariamente es así. Porque es verdad que la obra... Porque esto es una forma metafórica de decir que la obra expresa su mundo y el autor... Que tiene vida propia. Que tiene vida propia. Que se convierte en una propiedad ajena. Sí, pero hay que explicarlo. Sí, hay que explicar eso. Hay que explicar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la obra de arte visual o la obra de arte verbal, tú dices, bueno, el Quijote habla por sí mismo. Pero ¿y si no tiene lectores? Claro. Por ejemplo, la Divina Comedia, la Ilíada, la Odisea. No, suponiendo que claro. Espérate, ellos hablan, pero hay que leerla. Sí, claro, suponiendo que hay un lector. Claro. No habla así por así. No. Entonces, es importante. Un cuadro genial colgado en mi casa, que nadie lo conoce, no es un cuadro genial. No habla a ti. Sí, me habla a mí nada más. No habla a la sociedad. No socializa. Sí. No socializa. ¿Cuál es la importancia que los artistas y los creadores y los críticos y estudiosos se encuentren y discutan acerca del arte, de la poética, de las estéticas?
Porque ellos hablan desde su experiencia subjetiva, desde el proceso creativo. El artista digamos que puede iluminar algunas zonas sobre la obra. Sí, pero el diálogo El diálogo, hace sí. que la participación sobre esa obra entienda que hay también otras visiones. Sí. Y como el arte tiene varias visiones, allí donde tú ves una cosa, yo veo otra. Sí. Entonces, por eso es importante, porque lo que enriquece esa Sí, obra sí. es también el diálogo. Por ejemplo, Es el diálogo. ahora podemos ver esa persistencia de la memoria. O los músicos. Sí. Digo, pongo ejemplos que puede conocer la gente, porque si te digo, por ejemplo, otra cosa, a lo mejor la gente no sabe. Pero ponemos también esa obra que ha suscitado tantas controversias. El mismo urinario Sí, de de Duchamp. Duchamp, sí. Bueno, cualquier persona podría decir, bueno, eso es algo gracioso. Ay, mira una obra de arte, un urinario, donde se orina. Entonces todo el mundo le puede hacer gracia a eso. Ahora, el significado, lo que provocó ese atrevimiento de Duchamp, Sí. creó una poética para la estética del siglo XX. Atravesó toda una época y aún hoy somos deudores de ese proyecto. Sí. Que tú dirás, pero eso es fácil. ¿Quién no pone un sanitario allí, por ejemplo? En un museo. En un museo. ¿Quién Lo saca pone? de su contexto, Claro. lo mueve, lo pone en un museo y automáticamente se convierte en obra de arte, entre comillas. Correcto, pero entonces, ¿qué pasa? Sí. Hoy tú Ese haces es- lo ese mismo es el contexto. que hizo Duchamp Sí. a comienzo de siglo. Ah, Y vas claro. y pones en una pared de un museo, es urinario. Sí. No causa efecto. No ya. causa efecto. Ya, porque Ya ya se hizo y se ha y se ha hecho muchas veces. Pero además Algo que se ha parecido. hablado y escrito, Sí, Fidel, porque lo sí, importante claro. es que la obra no habla por sí misma. Si la obra hablara por sí misma, como muchos hemos sostenido, porque yo Sí. me encuentro entre lo que Sí, sí, claro. hemos dicho, es decir, si hablara solamente por ella misma, entonces no tuviéramos que hablar. No, claro. Hubiera artistas, pero entonces si el espectador, no hubiera espectador tampoco. sí. O sea, es una conversación que hay que tener en la academia, fuera de la academia, porque aunque estemos en un nivel determinado de cultura, civilización, lo que se quiera decir, hay que comentar las obras. Tú dirás, bueno, esa flor, esa rosa que inventaron los poetas desde antaño, por no poner referencia, se encuentra en tal soneto o en tal canción. Sí. Pero cuando un artista pone esa rosa roja en una tela, en un lienzo blanco, transforma toda la perspectiva. Claro. Ya no es la rosa roja, No. ya es una condición del Sí. ser. Entonces, por eso, la obra habla, porque la obra es un lenguaje. Sobre todo, sí. Y un lenguaje abierto, una ópera abierta, una obra abierta. Sí. Ahora bien, la dejamos sola, como espectadores. ¿Tú sabes La lo que vemos pasa? nada ¿Tú sabes más. lo que pasa? Que el público no le basta con ver la obra o escuchar la obra, contemplar la obra y dejar que la obra hable. El público quiere que el artista hable de su obra. Claro. Entonces hay una demanda. Y además el artista no solamente habla sobre su obra o sobre la valoración de la obra, la comprensión y la lectura, sino que habla de otros temas, sus inquietudes, su proceso creativo, cómo crea lo que crea, cuál es su poética, cuáles son los temas, cuáles son las técnicas. Entonces hay un interés, hay una preocupación, además del diálogo que hay entre artistas y críticos, artistas y público. espectador. Sí. El artista siempre está siendo interpelado, Sí. está siendo llamado a que hable. Claro, a que hable, porque el espectador, además de que lo provoca, Sí. el tú invitar a una exposición de cuadros tuyos, y eso implica prácticamente un contrato. Y un contrato que puede ser libre, pero puede tornarse también no libre. sí. Dependiendo de cómo esa persona que acude allí vea tu experiencia, él accede a ella. Te puede decir, me interesa esa obra y la quiero comprar. Aunque él no sea un espectador, un coleccionista, pero quiere comprar esa obra. La quiero tener. Otra cosa, hay obras que generan pasiones violentas Cierto. y terribles, Cierto. incluso pasiones amorosas. Incluso se habla de un erotismo en el arte, no porque la imagen sea una imagen erótica, No. sino porque esa imagen concita, Porque hay, provoca un sentimiento. porque hay una relación erótica entre la obra y el y espectador. sí. Y no del espectador, del que mira. Sí. Pero sobre eso y otros aspectos vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, estamos aquí en su programa Página Abierta con el Arte, página abierta con la cultura, con la reflexión, con la experiencia artística y con los creadores que están para ustedes y con ustedes. Recuerde usted que puede encontrarnos también en las redes sociales, en YouTube, Facebook, Twitter, y también nos difunde y nos promueve el periódico digital dominicano elmomento.net con el contenido semanal de su programa, su cita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, que es este programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Fidel. El espectador y el que mira, el mirador. Sí, sí, el brechero, como le dicen. El voyeur. El voyeur. Mire, el crítico de arte, Amable López Meléndez. Disculpa, que es amigo del simposio, que es colaborador del colaborador. Que tuvo 3 colaboraciones en nuestro simposio y en el post-simposio también. Está integrado a nosotros. A nuestra y que nos reflexión. Dedicó una columna. Sí. Ha planteado una tesis a propósito del sentimiento que despierta una obra de arte, del que se habló mucho en en el pasado noveno simposio de historia y crítica de arte. Puso un problema que luego desarrolló en el primer Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos, Abelardo Rodríguez Urdaneta, que propuso y desarrolló la maestra Arelis Subero, arquitecta, directora de la Escuela de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este evento se realizó inmediatamente después del simposio. Ese evento se realizó posterior al simposio. Sí. Estuvimos allí reflexionando también. Bueno, podemos decir que es un evento. El Congreso es un evento hermano. Hermanado. O hijo del simposio. O nieto, no sé qué. Pero el caso es que realmente estamos allí todos, hermanados en eso que se llama la búsqueda y la reflexión. Y allí el crítico Amable López Meléndez habló de lo que eran las generaciones, pero también se refirió a una cierta violencia existente en el arte dominicano actual. Esa ponencia, esa preocupación, él la había externado en conferencias anteriores, como un fenómeno proveniente de la polisíntesis del arte, que es una tesis que él defiende desde hace decenas de años. Hay algo que es importante, Fidel, y es que en todas estas discusiones hemos tenido un público que no es que es cautivo, sino que está necesitado de esos encuentros. Y está muy interesado. Sí, claro. A mí hay personas que me han llamado y me han dicho que nosotros hemos sido tímidos con el simposio, que eso tiene que ser una semana entera. Sí. Que incluso en el último simposio se levantó un señor y dijo que la universidad está obligada a respaldar el simposio y también todo ese tipo de actividades, y que él se va a unir a nosotros, un espectador. Sí. Él decía que eso no puede desaparecer y que eso debe ser permanente en la universidad. Claro, eso lo mueve el entusiasmo, pero también lo mueve una visión que ha sido permanente y continua, que ha hecho que cada año exista ese parecer, ese ser, esa visión de esto que es el simposio. Bueno, posteriormente hablamos de ese primer Congreso de Artistas Plásticos Dominicanos, donde también estuvimos integrados con la maestra Arelis Subero, directora de la carrera de Artes Plásticas. Pues es relevante el tema del Congreso. Y además el tema fue precisamente formación y trayectoria de las artes plásticas en República Dominicana, hacia la construcción de nuevos escenarios de pensamiento creativo, donde hubo un público, donde hubo una afluencia también de personas y donde también los exponentes que participamos en el simposio tuvimos allí, porque consideramos que es una actividad que prolonga el simposio, la reflexión y la visión. Y eso fue la idea de la maestra Arelis Subero. Sí. Incluso por eso ella nos invitó y argumentó para que esto sea una realidad. Allí tuvieron artistas, creadores, y el crítico y cineasta, fotógrafo Martín López, dijo de una manera crítica algo. Es bueno que haya también un congreso, llámese de congreso, simposio, pero nada más de creadores. Que los creadores sean los principales actores. Algo que es importante. Ahora, yo digo, un congreso semejante
puede hacerse nada más con creadores. Yo puedo hacer, por ejemplo, un simposio nada más con críticos de arte. No, porque es importante que haya esa dialógica. Claro, primero que es unilateral, necesaria. que es sectario, un tanto sesgada la visión de un posible congreso, solo de especialistas en una materia. Los creadores se jalarían de los moños y los críticos también. Claro. Entonces tiene que haber un equilibrio. Claro. Sí, es la verdad. Y eso es lo que hemos creado Sí. precisamente cuando hemos invitado, Sí. por ejemplo, a Iris Pérez, al mismo Martín López. Uno de los temas que me gustó es la apertura a las generaciones, a las nuevas generaciones. El tema de las generaciones que están. Ahí estuvo el Sanús. Precisamente. Ahí estuvo también. El diálogo entre las generaciones, importante, entre las generaciones artísticas. El diálogo intergeneracional, que se dio cómo se relaciona, ¿no? y que se dio en este primer congreso de artistas plásticos también. dominicanos, Sí. muy bien animado, Sí. también por personas que querían realmente constituir este espacio y que lo saludamos y lo vamos Sí. no solamente a saludar, lo vamos a apoyar. Una cosa, ¿te acuerdas cuando la profesora, ahora directora de la Escuela de Artes Plásticos, la arquitecta Arely Subero, estuvo acá, invitada en el programa, ya anunció, dentro de los muchos planes, que venía con una nueva visión, la nueva gestión, anunció el Congreso, lo anunció con tiempo y la felicitamos porque lo llevó a cabo, un proyecto de un solo día, algunos pidieron más de un día, Odalis. Claro, es que eso es lo que he dicho. Para hacer Congreso inaugural, para hacer primer año, creo que por un día está bien. Podría estar bien, pero no puede ser un día. No puede. Porque los debates son debates que requieren de cierto tiempo. Sí. Es claro, la universidad no es solamente una fábrica de hacer congresos, No, porque también claro, vienen los de ciencia. sí, Entonces, los de ciencia. eso también, la logística, hay que organizarla. Sí. Porque así como nosotros hacemos también simposios y congresos, hay otras escuelas y otros organismos que lo hacen. Entonces, la universidad sí. también tiene que tener... El problema es que la universidad tiene que tener un presupuesto para eso. Presupuesto, sí. Eso se estaba hablando y yo creo que el señor rector, doctor Iván Gurrión Fernández, debe plantearse que dentro del presupuesto de la universidad haya un presupuesto para ese tipo de actividades. Incluso hasta un comité Sí. que organice y que tenga presente que ese presupuesto es dedicado a eso. Cuestión de que no haya que estar mandando cartas para allí, cartas para aquí, aprobaciones Sí, sí. para aquí, que ya hay un organismo para eso. Para ese tipo de congresos, ya. Entonces, Fidel, escúchame también otra cosa. Sí. Por ejemplo, la vice de extensión, la vicerrectora de extensión, que hoy está a cargo del maestro Nino Félix, tiene que sacar de sus Amigo de recursos, nosotros, del amigo de simposio nosotros, también. tiene que sacar de sus recursos para ayudarnos, Sí. porque esas son actividades que ni supuesto. siquiera la facultad la puede cubrir. no puede. Entonces él está sacando algo que debía tener para su trabajo. Sí. Claro, alguien me dirá, pero eso también son parte de sus responsabilidades. Sí, son parte, pero imagínense si todas las responsabilidades de extensión cayeran allí, él no iba a poder. Sí. Entonces yo creo que por ahí hay que ir pensando en una solución. Sí. Y yo creo que el doctor Iván Gurrión, que ha sido receptivo Sí. y está mostrando realmente una cara de que va a abrirse a eso. Él está yendo, fue No, al que- noveno simposio. que estuvo presente en la y inauguración. estuvo presente en el primer congreso de artistas plásticos dominicanos, que es el primero que se hace. Odalis, señor. porque hay que decirlo, no siempre los rectores van a ese tipo de eventos. ¿Cómo que no siempre? Envían. No envían. Y en los últimos años no teníamos. No los teníamos rectores- una representatividad. No, yo recuerdo que los rectores no iban. Los Yo últimos duré rectores 6 años No iban el solo. día inaugural del simposio. No, iban. que no. Mandaban a su. No, y ni el día inaugural sí, ni el a- para cerrar a su- tampoco. A un representante, sí. Exacto. Entonces, Pero tenemos una buena noticia, Odalis. No sé, tú debes estar enterado que la universidad, nuestra universidad, la quiere publicar este simposio. claro, ya hubo la propuesta y estamos Una preparando propuesta del secretario. del secretario general de la universidad que ¿Le hizo la propuesta a que la hizo profesora? una propuesta a la escuela y eso escuela. incluso en un tiempo récord. Dice que para finales de año Sí. él quiere publicar todo eso. Y entonces ya hay un equipo formado. Nosotros todos vamos a trabajar por esa publicación, que aparte de que es costosa, no siempre aparece un alma caritativa que quiera sufragar los gastos. Y ahí tenemos el IPGL Sí. que lo quiere hacer. Es importante porque debemos dar un registro audiovisual, pero también escrito textual de lo que hemos hecho. Sí, pero esa es una Un propuesta que documento. nosotros la tuvimos Sí. en nuestras 2 gestiones, Sí. pero no tuvimos el No, apoyo. no hubo el apoyo. Sí, porque el problema es que No hubo la receptividad, Odalis. no hubo la receptividad. Sí. Sin embargo, yo estaba siempre queriendo publicar las memorias Las del memorias. simposio y tengo todo eso en Hay archivo. archivos, sí. Porque también es costoso, pero además la universidad también tuvo un tiempo que no le estaba dando crédito. No. Hay que ser críticos también. También. Nuestros rectores y autoridades Autocríticos. no querían
sufragar en ese sentido obras de este tipo, porque no le veían utilidad. Y aquí, para que a ti te aporten un presupuesto, eso tiene que tener una realidad, como dicen muchos. Y la realidad es que venda, y esto no vende. No, sí. Esto activa el compromiso educativo, académico, pero no es que vende. Pero es parte de esencial de la política de difusión, de extensión, y de la política académica y de la política de publicaciones y editorial de toda universidad que te prestigie, de su nombre. Y nosotros, toda universidad tiene una política editorial, y no solamente libros, sino también publicación de eventos. Pero la UAS tiene. Sí, lo no tiene. solamente lo su tiene. política bien definida. Sí. Tiene libros sobre la actividad editorial. Sí. La UAS aquí tuvo, con el Departamento de Investigaciones Científicas y los proyectos de la nueva universidad, tuvo publicaciones. Es más, tuvo unas ediciones que Enrique Eusebio incluso las publicaba, que era sobre ese proyecto de publicación, UAS Crítica, que llegó a decenas y decenas de publicaciones. Y eso se puede activar. No tiene que ser como era antes, pero sí se puede activar, Fidel. Y de hecho, la UAS tiene una política de publicaciones. Sí, la tiene, sí. Pero hay que renovar también esa política y hay que alimentar esa política y cambiar algunos puntos y relanzarla, ¿no? Ese es el punto. Es decir, a través, por ejemplo, la publicación de los resultados de las conferencias y las ponencias de este simposio, de este noveno simposio, como libro o como revista. Sí, pero es importante saber que el maestro Jorge Luis Martínez, sí, él quiere hacerlo, pero no es desde la UAS. Sí. Él es secretario de la universidad, pero sí, lo va a hacer por una institución donde él también tiene parte importante en la dirección. O sea, que si eso fuera por la UAS, a lo mejor no se podría ahora porque hay problemas presupuestarios. Sí. Pero él va a hacer un trabajo donde va a ayudar a la UAS. Sí. Y esas colaboraciones son importantes. ¿Te ves? Entonces, nosotros saludamos al maestro secretario general por esto, porque realmente una propuesta como esa es bien avenida. Además, estamos gratamente sorprendidos. Tan sorprendidos. Sí, gratamente sorprendidos. El tiempo en que se quiere publicar esto, que me parece hasta parte de un sueño, porque de aquí a diciembre que salga eso es un éxito. Yo quedé asombrado cuando Anitza Gutiérrez, la directora de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, me comunicó la noticia de que había intención y el deseo de publicar el simposio, la conferencia, la memoria del simposio. Y que antes no tuvimos esas ofertas. No teníamos. Porque yo toqué muchas puertas aquí, pero lo primero es, Odalis, eso es súper caro, Odalis, eso es de arte, eso lleva imágenes, eso hay que hacerlo en un tipo de papel. Y cuando entramos en la logística, perdíamos la fuerza, porque, claro está, hay que destinar un presupuesto. Por eso te digo que yo voy a invitar a Efraín, a mi amigo Efraín de la editora UAS, para que conversemos sobre eso, porque mira, eso también es parte del arte y la cultura. Claro. Las artes gráficas para hacer un libro también conforman un proyecto. Claro. Ahora, yo digo, dentro del presupuesto, seguro que me va a decir algo, no, eso está, lo que pasa es que no nos alcanza, pero hay que destinar un presupuesto especial para actividades serias. Claro está, no cualquier tipo de actividad podría entrar ahí, pero actividades académicas que ya tengan un recorrido en la universidad, como por ejemplo este congreso, el simposio, que ya es un patrimonio de la universidad, deben tener incluso un presupuesto particular, no que tomen de la facultad, hablar con el decano, no, particular, porque ya eso es de la UAS. Eso no es ni de Fidel Múnich, ni de Odalis, ni de la escuela, ya es de la UAS. Pero algo importante, Odalis, aunque no tenga un retorno económico inmediato o no sea rentable, esto difunde a la universidad. No, educa al pueblo dominicano. Educa al pueblo, y contribuye a difundir la imagen de la universidad. Claro. Como productora de saber. No, hace de la universidad una institución real. Y difusora del saber. Claro, difusora del saber. Esto también es parte de una política de extensión en toda la sociedad, porque este documento va a quedar. Las memorias del simposio quedan para nosotros, para los que vienen luego de nosotros. Fidel, es una huella. Es una huella. Es una memoria. Una memoria. Y todo eso es importante. Sobre todo, tenemos que hablar de eso. Eso lo vamos a hacer en nuestro próximo segmento.
Amables televidentes, Página Abierta con el Arte es su espacio semanal. Por eso estamos aquí para hablar de arte, cultura y sociedad. Usted que nos ve puede seguirnos cada semana también en las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook, Twitter y también a través del periódico digital dominicano almomento.net, con el contenido semanal de este su programa, su cita con lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, Página Abierta con el arte y la cultura. Fidel, hablábamos en el segmento anterior de algunos aspectos a los que debe otorgársele cierto grado de importancia, porque también no nos podemos emocionar mucho en una sociedad como la nuestra, que cada día sigue caminos desacertados, y no es pesimismo, sino que cada día vemos violencia, vemos actos que no nos representan, un conflicto permanente. Y en medio de eso hay alguien que quiere hablar de arte. Sí. Oye, hay alguien que quiere estudiar arte. Hay alguien que siente pasión por el arte. Entonces, yo creo que eso es importante, aparte de las problemáticas. El mundo de hoy no es el mismo que el mundo de ayer. Nuestro mundo está atravesado por muchas crisis. Y si nosotros tenemos estos espacios deben convertirse en diálogo con la actualidad, con el pasado, con el futuro, pero en diálogo. Desde hace tiempo hemos visto, precisamente con el simposio, que nuestra perspectiva no ha sido solamente la de hablar, sino que hemos querido hacer. Hemos tenido momentos en que hemos participado de lo que se llama la experiencia artística, fuera de la universidad incluso. Sí. Entonces, eso mismo hace que nosotros nos comprometamos, y no nos comprometamos solamente de boca, como se dice, con lo que es este tipo de actividad forjadora, pero al mismo tiempo instruccional. Creo que también es momento de ser no un bloque ni un grupo, sino una experiencia educativa, creadora, y que nuestros espacios contribuyan, colaboren con ese tipo de experiencia. Odalí, la cuestión del público, y yo siempre insisto esto, mis debates o mis conversaciones con Melvin Mañón, que habla de la necesidad de crear una nueva cultura política en este país. Yo siempre decía, Melvin, tú hablas de la nueva cultura, pero nunca mencionas al sujeto, la palabra sujeto. Exacto. No hay una cultura sin un sujeto cultural, sin un sujeto de esa cultura. Y no hay una nueva cultura, Odalí, política o de lo que sea, sin un nuevo sujeto cultural o sujeto de esa. Claro. Entonces, en el caso nuestro se trata de la creación del público. El público es algo que se crea. Tú dices, está ahí. Sí, pero el público es un concepto muy amplio. Mira, el público es una categoría muy conflictiva. Claro. Es que la gente cree que el público es el que va El que va, nada más. No es eso, nada más. Es más que eso. No, pero hoy se habla de creación de público. Pero eso es algo como eso que algo hicimos, en movimiento que se va constituyendo. Pero eso mismo, el espectador posmoderno. El espectador posmoderno. Sí. El mismo simposio, tú dices, el noveno, claro. fue parte de esa problemática. El público que ve tal cosa, el público que escucha tal cosa, el público que va al cine, el público que va al teatro o que ve o que lee, compra libros. Pero también el público que uno va creando con la actividad, con este tipo de cosas, una política educativa. El público como ente en movimiento, como creación, Odalí. Ahí es que voy. Fidel, mira, tú viste que cuando se hizo el experimento del noveno simposio, yo hice un llamado que el público tiene una actitud demasiado sumisa. El público está también en condiciones de protestar y decir cuando no quiere una cosa o cuando disiente. Y mira que están surgiendo espectadores que están planteando sus pensamientos. Entonces, el público también plantea pensamientos sobre una actividad, porque él está allí, pero es un contrato. Hay un público dócil, pero hay un público rebelde también. Hay un público rebelde. Hay un público sumiso, pero hay como los seres humanos, pero hay un público irrespetuoso y todo. Hay un público tradicional. Hay un público medio, hay un público especial. Hay distintos tipos. Claro, la sociología del arte ha hablado sobre eso, la sociología de los espectadores, porque hay espectadores tardomodernos, postmodernos, pero también hay
un espectador tradicional que respeta la condición y su condición, Sí. y que protesta y se expresa incluso por escrito. Yeah. Entonces, la categoría público es una categoría histórico-cultural. Sí, claro. Es muy diversa y se inscribe. Y otra cosa, Porque parece amorfo, ¿no? y otra cosa, parece, Parece amorfo el pero público. él se va constituyendo y Se va va cobrando constituyendo, forma sí. cuando ve algo. No, y ahí no hay público, hay públicos. Mira, más bien. en el pasado, distintos públicos. en el pasado simposio hubo un incidente con una señora, o entre dos señoras, a propósito de un tema que no quisiera tocar, pero tengo que Sensible, decirlo, no, Haití. que es el tema haitiano. No sé por qué, Sí. cuando la investigadora Soraya Aracena presentó un documental bastante importante y donde se refirió a su objeto de estudio, Sí. que es lo afroamericano. Los americanos. Se tocó, esa señora se dio aludida a propósito de lo haitiano. Sí. Y entonces recuerdo que hubo un corre-corre, porque yo tenía que estar poniéndole el micrófono a una y a otra. Y ella se enfadó de una manera que parecía que se iba a pelear con la expositora. Y la enfrentó y dijo que ella no estaba de acuerdo. Sí. Que qué es lo que nosotros, qué es lo que se crea Haití. Toda una serie de cosas que casi llega al incidente, pero eso es parte realmente de lo que es una actividad. Pero además eso le da contenido vital Esto sí. al evento. Y te digo eso No, es porque... que Soraya se pronunció críticamente en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Claro, la algo nacionalidad. conflictivo. El tema más conflictivo. No, el tema que todavía estamos y Todavía, vamos a seguir y viviendo vamos a por seguir mucho con eso, tiempo. sí. Pero para que tú veas Sí. cómo el arte, esos Moviliza, documentales sí. concitaron Provoca también, también, provocan sí, sí. o provocaron Sí. una actitud reactiva. Sí. de Pero ese tampoco fue que espectador. Soraya hizo una defensa de los haitianos. Dijo, No, ella hizo una investigación, Una pero investigación, el público sí. también se deja también provocar Se por deja el tema, porque provocar, tú sí. sabes que el público es público, pero también tiene sus temores. Sí. Tiene sus visiones y tiene sus temores. La gente, por ejemplo, ahora mismo está hablando de una problemática, por ejemplo, y aunque ella no la tenga, se deja provocar por los temores. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando del ébola. Sí. Aquí hay gente que dice que el ébola debe meterse porque eso va a acelerar el dinero de los dueños de farmacia. Hay otros que están en contra de eso. Y así por el despierta estilo. la imaginación. Tú verás que febril de la vamos a gente. tener por lo menos 10, 20 obras de arte sobre esa Sobre la problemática. población. No, ya hay un congreso en la UAS para discutir el punto. Con una celeridad, sí, Yo digo, anunciado. sí, ahí lo tendremos, Sí, porque ya hay que incluso ir preparando nuestras clínicas, nuestros dispensarios para lo que se llaman enfermedades destructoras. Pero ¿qué pasa? Que tú verás que artistas van a tomar esto también. La virología está influyendo mucho en el arte. Sí. ¿Tú ves? Entonces tú dirás, ¿pero por qué la virología? No, porque el sujeto está, ¿qué te digo yo? Tocado, marcado, perseguido por los efectos de ciertos estilos y ciertas rupturas o cesuras de las enfermedades. Tú sabes que yo pienso que es un aspecto, algo que atrae de los simposios que hemos realizado, Alice, de ese carácter abierto e incluyente, es que el público nota que ahí no se va a hablar del arte como tema de especialistas, de artistas o de profesores. Exacto. Que el arte se relaciona con otros aspectos de la sociedad. Claro. Que me están hablando del mundo, de la política, de la economía, de la ecología. Sí, que Me aquello están es hablando interdisciplinario. de la además, vida social, de la vida claro, diaria. Exacto. claro. Que no es una visión unilateral, no es una visión única, ¿no? Claro. Sino que es más amplia. Y lo interdisciplinario, como invitamos a una antropóloga como Soraya Aracena hace algunos años, Claro. el tema fue arte y religiosidad de la No, y República Fátima Dominicana. Portorreal. Sí. Nosotros invitamos feministas y gays También. allá, porque hay que ser tolerante con todo lo que tenga que ver con la producción social de conocimiento. Sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. A mí se me entrevistó porque yo, mire, ese señor, no, pero cabe aquí. Claro. Cabe su propuesta. Y déjame decirte que ha sido bastante exitoso invitar cantantes, Sí. gente que van, que quieren, porque el diálogo social no es el diálogo solamente de una finca, de una región, de una especialidad, sino que él se va abriendo. Fácilmente de un congreso que tenga que ver, por ejemplo, con enfermedades terminales, sale una reflexión artística, Sí. o filosófica, o literaria, Sí. o económica. Eso es lo que te comento, Dalí. Esa visión del arte como fenómeno social que no está desvinculado del resto de lo que le llamamos, los filósofos llaman la experiencia vital. La Claro. totalidad de la experiencia humana, la experiencia vital. Entonces, relacionar el arte con todo eso,
llama la atención de la gente y atrae público, joven y adulto también. Y que cada actividad tiene también sus gestos, tiene sus movimientos. Una actividad no es una actividad solamente que convoca porque convoca, ¿no? Es porque ella, la misma, tiene una significación y además, hasta diríamos, para vulgarizarlo un poco, resuelve ciertos problemas humanos. Y no es lo mismo que tú te sientas psicológicamente integrado a una actividad y que esa actividad te evite, por ejemplo, tener que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque tú lo resuelves por allí, pero fíjate, viendo una obra, viendo tal cosa. Este simposio habló de imágenes visuales, en movimiento, de las culturas visuales. Claro, y ese cine, tema televisión. de la generación NET, de la Net Generation. Claro. Eso llenó, el público abarrotó la sala, Claro. porque quería ver cómo se leen las imágenes, cómo se Y interpretan. en movimiento. En movimiento. ¿Cuál es la particular? Porque el cuerpo ¿Cómo habla. se descodifica? Porque el cuerpo es un recipiente, un continente. Si tú sabes, uno de los profesores, de los colegas que siempre ha apoyado el simposio, nos ha apoyado y es muy entusiasta. Tony Gutiérrez, el profesor, me dijo que para el próximo año, cuando que el simposio cumple los 10 años, se van a parar las aguas del océano. Sí. Sí. Dice, se pararán las aguas. Claro. Tony, no tiene que ser tan pretencioso. Pero mira lo que genera, mira lo que motiva. El entusiasmo de él. Exacto. Que tenemos que celebrar el próximo año el 10º aniversario de este evento, que ya es una tradición. Y una institución se está convirtiendo poco a poco en una institución dentro de nuestra institución, que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, hay algo que hay que señalar sobre el primer congreso de artistas plásticos dominicanos, y es la problemática de la construcción de los nuevos escenarios de pensamiento creativo y además la formación y la trayectoria. Yo pienso que sobre ese congreso deberíamos seguir en otro programa con la profesora Arelis Subero. No, ella va a venir. Va a invitar, ella va a venir. La vamos a invitar para el próximo programa. Con material, para información. Que realmente ella exponga al público cuál es la importancia de eso. Por hoy, amables televidentes, hemos llegado a una edición más de Página Abierta con el Arte. Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.